bienvenidos a un capítulo más del Nido de la Garza, que será posiblemente uno de los más distintos que hayamos visto, porque que yo recuerde, nunca he entrevistado a un colega que se dedique a las finanzas y posiblemente nunca he entrevistado a un colega cuya vida en la actualidad sea tan distinta de su vida de origen, lo cual nos regala una historia maravillosa de éxito, de triunfo y de resiliencia. Carlos Mota, ¿cómo estás, bienvenido muchas gracias. al Nido de la Garza. No, muchas gracias por invitarme. Qué gusto tenerte aquí, donde has estado en fiestas, en pedas, todo en todo tipo de fiestas, pero no en una entrevista. Gracias por aceptar. Feliz de estar aquí. Sabía yo que estabas bastante celoso porque hicimos primero a Beata Boina, ustedes recordarán que es tu mujer. Así es, mi esposa estuvo aquí y la verdad es que muy contenta también, pero pues ahora me toca a mí, ¿no? Ah, claro, sí. Ya hace muchísimo que nos la debías. Y yo digo que es muy interesante tu historia porque tú eres uno de los, para empezar, eres uno de los analistas financieros, pues no solo más atinados, sino más importantes de la escena periodística en México, sin lugar a dudas. Pero también eres uno de los asesores financieros de muchos de los grandes empresarios en México que manejan enormes fortunas. Y a mí siempre me provoca algo pensar en que ahora ves estas grandes fortunas cuando tú eres alguien que viene completamente de otro lugar. Pues bueno, es una historia, sí, larga, la verdad. Ojalá me hicieran caso estos empresarios con los que de bueno, pronto pero te hablo. pagan la asesoría, que es lo que te importa. De pronto hablo, pero bueno, ¿Sí? soy muy feliz de hacer lo que hago, ¿no? Periodismo económico, financiero, de negocios. Hablo efectivamente con muchos empresarios todo el tiempo y me maravillo de lo que se logra en la economía y para prosperidad de la gente al escuchar sus historias, cómo crearon empresas y cómo eso se refleja después en indicadores macroeconómicos que mucha gente piensa que son pues lejanos, ¿no? A la gente, y la verdad es que es una tarea la mía de traducción de estos indicadores, de esas estrategias empresariales para que todo el mundo vea que pues es posible crear riqueza así tengas un pequeño negocio o pues estés tomando decisiones macroeconómicas en alguna institución financiera y tal. Entonces la verdad es que lo disfruto mucho y bueno, pues feliz de estar aquí contigo, de compartir todo esto y de saber que es algo que importa a mucha gente, porque sí, claro, yo creo que a todo el mundo le importa el dinero que traemos en el bolsillo, la problemática financiera de cada familia es lo que después se refleja en la problemática financiera del país, en fin, entonces es una labor muy padre, la verdad. Pero a lo que yo me refería con este contraste con tu vida de origen, es precisamente de dónde viene Carlos Mota, que no tiene nada que ver con estas cantidades de dinero y de negocio, a veces poco dimensionable. Tú eres alguien que viene de una vida muy sencilla. Uno no lo creería, pero tu infancia fue completamente contrastante con tu vida de hoy. Pues sí, bueno, muchas carencias, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener un padre que venía de un pueblito de Veracruz, de Alto Tonga, y él con su familia pusieron un pequeño comercio. Él tuvo un comercio, una papelería en la calle de Donceles, atrás de la Catedral Metropolitana, en el centro histórico, y ahí nací, en esa zona del país. La verdad es que yo cuando pienso en los mexicanos que nacieron en el centro histórico, pues hoy, pleno siglo XXI, la verdad es que ya son muy pocos, sí, ¿no? Sí. Y yo ahí nací en la calle de Belisario Domínguez, ahí pasé mis primeros años y después crecí en un barrio que ahora está más de moda, que es la colonia Clavería. Increíble. En Azcapotzalco, aquí en el norte de la Ciudad de México. Oye, cerca de la estatua de José José, cerca, ahí en el Parque de la China. No había estatua, ¿no? En ese momento. Sí. Creo que él andaba por ahí mientras yo era ya niño, adolescente. Pero lo que sí es cierto es que había muchas carencias en la familia, carencias materiales, y mi mamá siempre trató de un poco solventarlas, vendiendo cosas por ahí en la colonia, y mi papá pues hacía lo que podía en su pequeño negocio, que luego terminó de cerrar, lo cerró porque se enfermó de la columna vertebral, lo operaron, tuvo muchas cirugías. Mi papá vivió más de 100 años de edad, vivió 101 años de edad y nació en plena revolución en 1913, murió en el año 2014. Y bueno, pues hizo lo que pudo con ese pequeño patrimonio. Le llevaba muchísimos años de diferencia a mi madre, 25. Y a ti más. Bueno, o sea, eso es lo que te quería preguntar. O sea, también tú tuviste un padre muy mayor, sí, ¿no? Sí. Cuando yo tenía, no sé, 10, 11 años, él ya tenía cerca de 70, alrededor de 70 años. Entonces, eso creó una diferencia pues generacional y una distancia emocional
muy Importante. fuerte. Y además todo se magnificó, esas carencias materiales que hubo en aquel momento, con carencias emocionales de la pareja, de ellos, ¿no? Y de ellos como individuos, de mi papá y de mi mamá. Y creo que eso magnificó quizá la problemática, ¿no? Porque efectivamente yo tenía pues que comer y una escuela a la cual ir y una primaria y luego secundaria y así. Pero ¿Estudiaste en escuelas públicas siempre? no, estudié en escuelas privadas por ese tesón de mi mamá de orillar y casi obligar a mi papá a que hiciera el esfuerzo más grande que pudiera para poder pagar un colegio de hermanos maristas. Yo estudié con los maristas en el Colegio México y luego en el CUM, ¿no? Que la verdad no son escuelas muy caras. Y entonces eso sí se logró, afortunadamente, pero incluso ahí, que no son escuelas de clase alta, la verdad, incluso ahí yo tenía un contraste muy fuerte contra todos mis compañeros. Porque, exacto, es lo que te iba a preguntar, pues ¿cómo lo vivías? Pues no tenía vacaciones, nunca una cena de Navidad, no había fiestas de Año Nuevo, no había regalos ni de Navidad, ni de cumpleaños, ni vacaciones, ni nada, ¿no? Entonces en mi casa pues era una circunstancia de diferencia contra el círculo que día con día me rodeaba en la escuela, que sí, pues hubo momentos de crisis, ¿no? Y de diferencia de socialización que pues obviamente me pegaron como a cualquier persona, porque pues todo el mundo llegaba a presumir cualquier vacación que hubiera tenido y yo no había ido, o la televisión y yo no tenía televisión en la casa, ¿no? Entonces no podía ver pues lo que veían los demás, las caricaturas, por hablarte de cuando era un niño, ¿no? Pues no se podían ver las caricaturas en casa. Creo que la primera televisión que tuvimos fue hasta 1986 que se logró comprar. ¿En serio? Después del terremoto. Para ver el fíjate. Mundial ¿Del 86? El Mundial del 86, sí, claro. el Mundial de Fútbol. Entonces, pues sí, esa era la realidad de la casa. Entonces, pues, claro, yo me transportaba evidentemente, ¿no? En el metro y en peceros y en todo el transporte público, pero pues en esa realidad que te digo era de clase media, en la colonia Roma, en donde estaba la primaria, y luego en la zona de Acoxpa, en la secundaria, pues sí, me generaba una disonancia social importante. Pero ¿no? tú dices, hubo momentos de crisis. Sí. ¿Qué pasaba en esas crisis? O sea, Bueno, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, a veces que no había, a veces como que comer, ¿no? Entonces, pues mi mamá tenía que ir con mi papá para que le diera dinero en la papelería que tenía en el centro y mi papá tenía que sacar algo que él decía no tenía, o ya te di dinero ayer y por qué te lo gastaste, y una serie de problemas emocionales que en cascada hacían que de pronto yo tuviera incertidumbre constante de si iba o no a comer ese día o esa semana, o de si iba a pagarse la colegiatura del colegio de los hermanos maristas, o si iba ya más tarde a poder estudiar en la universidad. Entonces ese tipo de circunstancias pues sí generaron una problemática a lo largo de toda mi niñez, adolescencia y juventud, en donde la gran incógnita era pues cómo saldré adelante. Y de hecho cuando estudié en la universidad me dieron una beca del 100% en el ITAM para empezar a estudiar contabilidad, y eso pues de alguna manera alivió ese dolor, no obstante. Ya, sí, alivió que pudieran tus estudios en una universidad carísima como el ITAM estar solventados. Sin embargo, no aliviaba esa otra parte de la realidad que vienes viviendo desde muy niño, ¿no? De estar viviendo como una especie, no de doble vida, porque no una doble vida, pero sí, o sea, un poco, tú perseguías el conocimiento. O sea, tus padres persiguieron que tuvieras una o la mejor educación. Bueno, sin embargo, eso te enfrentaba a estar conviviendo pues también con una realidad que no era la tuya, y me imagino que tuvo algún impacto emocionalmente. No, pues sí, fue difícil, ¿no? O sea, no, de niño, adolescente, joven, pues no iba a fiestas porque no tenía cómo transportarme del otro lado de la ciudad, donde estaban a lo mejor los amigos de la adolescencia, ¿no? Donde se ponían de acuerdo los chavos y decían, nos vemos para tal fiesta el sábado, y yo, pues, ¿cómo me voy, no? Claro. Pues no puedo ir, entonces no iba. Entonces, para mí toda esa etapa era una etapa de espera. Yo recuerdo estar en mi casa muchas tardes, innumerables tardes, diciendo, lo que tengo que hacer es esperar a que termine esto y a que pase a otra circunstancia en donde pueda ser más independiente, autónomo, ¿no? Yo lo que quería efectivamente era estudiar. Mi mamá me combinaba mucho a que acabar una carrera, pero pues todo esto en esa adolescencia complicada, y lo que hice cuando entré a la universidad, que además me cambié de carrera una vez y tal. Fue, ¿sí? ¿No empezaste estudiando? Empecé estudiando contabilidad, y en el segundo semestre me di de baja del ITAM, porque no me gustaba la contabilidad. Entonces me quise inscribir
en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Sí. Llegué ahí y una directora escolar me dijo, no vengas a estudiar a la Escuela Carlos Septién García porque les está yendo muy mal ahora a los egresados de esa escuela. Si estás en el ITAM y no te gusta la contabilidad, mejor regrésate al ITAM y cámbiate a otra carrera, pero aquí no vengas. Entonces eso me espantó mucho, porque esta persona me dijo también, los que están estudiando periodismo terminan de taxistas y de choferes. Y entonces dije, pues yo he visto muchos taxistas en mi niñez, no quiero terminar como ellos. Y entonces me regresé al ITAM y me cambié a la carrera de administración y estudié administración de empresas en el ITAM, pero tristemente la beca que era del 100% era para contabilidad. Entonces después tuve que solicitar otras becas que me dieron, pero ya no era del 100%, era como del 60, a veces 40, variaba semestre con semestre y terminé estudiando administración de empresas, pero bueno, me puse a trabajar ahí también en el ITAM para poder terminar de pagar. Además, en una generación muy politizada, que después estuvo todavía más politizada y que terminó gobernando el país, casi, casi, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaba mucho participar activamente en los consejos estudiantiles, en la revista estudiantil. Justo por estar en la revista estudiantil como editor es que me dio tentación dedicarme al periodismo. Después lo cancelé por esos consejos de la directora escolar de la Escuela de Periodismo Septién. Dije, eso no es para mí, yo no quiero ser taxista, ¿no? Y entonces, claro, estudié administración y borré el periodismo de mi vida durante 10, 12 años aproximadamente. Entonces, bueno, pues estudié administración y en el plazo de la carrera universitaria me hice editor de la revista estudiantil, me hice vicepresidente del Consejo de Alumnos, mis amigos y yo ganamos la presidencia del Consejo de Alumnos, estaba en esa planilla Mario Delgado, Vidal Llerenas, imagínate, todos en Armando el ITAM, López ¿cómo han Cárdenas. cambiado? Y esa propia camarilla de cuates, de estudiantes, tomamos la estafeta de otros amigos, ¿no? Donde estaban antes en ese consejo de alumnos, pues estaba Pepe Mid y Luis Videgaray y otros, pues grandes después economistas que ha tenido este país, ¿no? Sí, claro, y además funcionarios públicos, todos. Después muchos hicieron funcionarios públicos, sí, sí. Yo terminé la carrera y pues mis amigos muchos se fueron a la política, pues ahí está Mario Delgado, ¿no? En Morena y tal, y yo la verdad es que me fui a estudiar después una maestría y a trabajar en el mundo de las finanzas y tal. Sí, en la universidad es que conoces a tu primera esposa. Sí, así es, así es. Es pues una compañera que tuve en el tercer, cuarto semestre, ahí nos conocimos, empezamos a salir y yo recuerdo que una de las primeras cuestiones que marcó así como pues el poder salir con ella y estar como estableciendo una relación de noviazgo fue que me tiró muy buena onda con una vez que me dijo, te puedo dar un ride, ¿no? Te puedo dar un aventón a tu casa porque era como camino a su casa y yo dije, ay, sí, alguien me tiende la mano para darme un aventón en un coche, ¿no? Claro. Me pareció un gesto así como impresionantemente bueno porque yo me transportaba pues siempre en el transporte público. Bueno, salimos y nos hicimos novios, pero sí, efectivamente, pues ahí la conocí, ¿no? Ahorita que dices, alguien me tira una mano, me va a dar un aventón, yo me transportaba en el transporte público. ¿Qué generó en ti prácticamente siempre? Hoy evidentemente es muy distinto. Estas diferencias socioeconómicas con las que convivías. Pues mira, yo creo que lo más importante que generó es que yo no sentía que estaba en el lugar al que realmente pertenecía. En la parte social, emocional que está asociada a esto, yo decía, pues yo no estoy en este mundo, digo, respeto mucho por supuesto la labor de los taxistas, pero cuando me dijeron esa frase, dije, yo no quiero ser taxista porque yo no pertenezco a eso, ¿no? Yo quiero estudiar, ser un profesionista y yo me sentía perteneciente a otro grupo social con el que me identificaba. Más bien como intelectual, intelectual, ¿no? Pero no tenía los recursos para estar ahí, ¿no? No podía ir a una convivencia de fin de semana con otro tipo de personas. Pero que nunca me atraían, te generó resentimiento, no, nunca jamás. te generó estas cosas que fácilmente pueden desarrollarse. No, jamás, no. Lo que me generó más bien fue como deseo de superación. Sí, de terminar mi carrera, de seguir relacionándome con cierto tipo de personas, de estar cerca, digamos, de este tipo de círculos que me atraían, ¿no? Pero supongo que también necesitabas generarte recursos, ¿no? Sí, pues era la carencia más importante, al no tener recursos, al no tener, digamos, herramientas como fáciles o incluso
recursos, deja tu dinero, ¿no? O sea, la capacidad de ir a un lugar de vacaciones del que todo mundo en tu círculo social comenta y habla, ¿no? Y tú no puedes decir nada porque pues, nunca has salido del país o nunca ¿Y has empezaste comentado, a trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¿O cómo bueno, comenzó a suceder eso? trabajaba yo en el ITAM como adjunto de los profesores, como adjunto académico, daba, ya sabes que ayudas al profesor a calificar algunos exámenes parciales, cuestiones de este tipo. Y ahí fue lo que aceleré y hice para tratar de terminar la carrera pronto. Y la terminé pues como se tenía que terminar, no me atrasé ningún semestre, ninguna materia y después pues empezar a trabajar. O sea, ¿nunca trabajaste y estudiaste al mismo tiempo? Sí. Sí, trabajé y estudié en el ITAM, ¿no? Ok. Trabajas en la misma universidad. En la misma universidad, te digo, como adjunto de profesores y al cabo de algún tiempo pues acabé la carrera y luego pues luego pedí un trabajo en una empresa y me fui a trabajar de analista financiero haciendo evaluación de empresas. Mi primer trabajo ya formal afuera de la universidad fue ver cuánto valía una empresa de telecomunicaciones que después compró el ingeniero Carlos Slim en $50 millones. Yo hice los números para llegar al precio de la... ¿En serio? Sí, bueno, era yo el chalán, ¿sabes? O sea, estaba yo empezando, pero Sí. pues yo hice todas las hojas de cálculo y toda la evaluación bajo Una supervisión. mentor que tuve ahí que me decía que tenía que hacer, pero fue mi primer trabajo y sí, me duró un año porque yo renuncié a ese trabajo, dado que no me gustaba estar detrás de hojas de cálculo y detrás de tantos Sí. números, aunque lo entendía, me iba bien y tal, no era lo que me apasionaba. Entonces pedí después trabajo en el ITAM y me regresé al ITAM, pero ya como profesor para dar clases a los recién ingresados de administración, la carrera que yo había estudiado, ¿no? Claro. Regresemos a tu primer matrimonio. Entonces, conoces a la mamá de tu hijo Sí. en la universidad, una vez que ella te da un aventón, y entonces, ¿cómo empieza a desarrollarse este noviazgo pues tan disímbolo, ¿no? Bueno, la verdad es que afortunadamente yo le agradezco mucho eso, que no tenía ella prejuicios que muchos jóvenes tienen, Sí, y es normal, ¿no? por eso te lo pregunto, claro. Porque en algún momento antes de eso, por ejemplo, tuve alguna novia que, fíjate, ahorita me estás acordando que me dijo, antes de la mamá de mi hijo, con la que duré una novia con la que duré algunos meses, que me dijo, dice mi papá que cómo es posible que salga contigo si no tienes coche. ¿Por qué? Porque ella sí tenía coche y muchos del grupito de amigos tenían ya su coche en el segundo semestre por ahí. Y bueno, pues eso, te digo, marcó pues por lo menos un impacto, ¿no? Evidentemente en la lógica de las relaciones humanas que tuve yo en ese momento. Sí, efectivamente, después, cuando ya empecé a salir con la mamá de mi hijo, pues fue pues un noviazgo muy bonito, ¿no? Porque pues empezamos a viajar, ya cuando habíamos egresado de la carrera, nos casamos efectivamente, pues, estábamos chavos, teníamos 25 años, ¿no? Sí. Me fui a hacer mi maestría becado por el gobierno de Estados Unidos, con la beca Fulbright, me fui a la Universidad de Maryland, que está fuera de Washington, D.C., y allá a media maestría me casé con ella. Estuve un año solo allá y después ella ya me alcanzó y bueno, pues ahí empezó, digamos, esa historia ya más ese primer matrimonio, ¿no? Que tuve. ¿Cómo fue para ti? Porque pues supongo que tampoco habías tenido muchas oportunidades de salir del país, quizá hasta más centrada, más centrada a la universidad y ya cuando empezaste a trabajar, pero el haberte ido a estudiar la maestría y tener la oportunidad y la experiencia de vivir fuera y siempre en este ámbito económico que te jala, ¿no? Sí, pues fue un shock fuerte. Sí había ido a Europa como a los 22, 23 años. Me gané un concurso de ensayo de la CONADE con otros jóvenes y el premio de aquel concurso de ensayo era un viaje a Europa para ir a visitar a organizaciones juveniles y tal, pero fue algo de una semana y media. En cambio, cuando después me fui a vivir a Estados Unidos, después efectivamente de no haber viajado mucho y tal, pues sí es un shock fuerte, ¿no? Ir allá como estudiante, este cambio de culturas, con una beca. Las becas generalmente son limitadas, ¿no? Entonces, hecho la beca, había una broma porque la beca se llama Fulbright por el apellido del senador que inventó el programa de intercambio académico, pero luego en aquella época le decían es la beca Half-Bright, ¿no? Porque ya nomás te alcanza para la mitad de lo que requerías, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues me tuve que adaptar, ¿no? Me acuerdo que se me rompió el hueso escafoides de la mano derecha en la primera semana que llegué a Estados Unidos a vivir y también pues, eso me causó mucho shock porque pues, no conocía a nadie, yo tenía que, ¿sabes? Como hasta... ¿Tenías un seguro médico? ¿Cómo te atendiste? Sí, había un seguro médico que estaba incluido en la beca. Okay. Y fíjate que aparecen ángeles cuando tienen que aparecer. Sin duda. Y me acuerdo haber conocido a una persona mexicana que le dije, oye, ¿tú hablas español?
Yo hablaba inglés muy a medias en aquel momento. Y esta persona que me responde, sí, yo hablo español, resultó que era una mexicana casada con un financiero en Boulder, Colorado, antes de llegar a Maryland para un curso de perfeccionamiento. Y esta persona me adoptó, como me había visto tan mal, que me vio con la mano rota y dijo, me llevó al hospital y Sí. me pusieron ahí Ella se peleó por mí con el doctor y la verdad es que, y no sé hoy ni cómo se llama, fíjate, es una cosa paradójica, ¿no? Pero bueno, pues sí, te digo, ahí estuve un par de años, nos casamos y ya después regresamos a México y aquí empecé a hacer mi vida profesional. Todavía no en el periodismo, sino en la academia. Regresé a dar clases en el ITAM y bueno, pues ahí empezó un poco más la salida digamos, del profesionista en el que después me convertí, ¿no? ¿Al cuánto tiempo comenzaste en los medios de comunicación? En los medios empecé en el año 2000, justo con el nacimiento del periódico Milenio en la Ciudad de México. Claro, es que tú empezaste en Milenio. Sí, es verdad. Así empecé, cuando en el 1999 los dueños de la revista Milenio en ese entonces deciden lanzar el periódico Milenio en la Ciudad de México. Es una revista originaria de Monterrey. Y entonces ahí se abre la oportunidad de escribir columnas de temas económicos, financieros, de negocios. Yo estaba trabajando en el ITAM después de haber regresado de mi maestría en Estados Unidos. Y me abrieron la oportunidad de poder escribir alguna columna semanal. Y ahí empecé siendo académico, fundamentalmente, y pues con algunos artículos una vez a la semana, ¿no? ¿Y cómo brincas a la radio? Mira, yo creo que tuve una persona que me ayudó muchísimo en detectar que tenía yo algunos ¿talentos? Atributos en el periodismo, que es Federico Arreola. Y entonces Federico, que estaba en Milenio, en aquel momento en una posición importante, me adopta, ¿no? Como, no sé, como si su ahijado periodístico, por así llamarlo, y me invita a un café una vez en su oficina, me invita a incrementar la columna a 2 veces por semana en Milenio. Y cuando eso ocurre, yo digo, yo creo que voy a regresar a lo que pensé hacer cuando tenía 19 años, que me quería salir del ITAM para ir a estudiar periodismo. Decido, entonces ya tenía yo, no sé si 29 años, alguna cosa así, dejar el ITAM, renuncio a la academia y dije, me voy a convertir en periodista porque ya tengo esta columna 2 veces por semana y seguramente podré hacer más cosas después en otros medios. Pero no tenía más información que la que te estoy diciendo. Sí, sí. Y efectivamente así ocurrió, renuncié al ITAM y empecé a escribir ahí un poco más y al año y medio, algo así, me invitaron a hacer una columna diario, Federico Arreola, ahí en el periódico Milenio, y eso marcó, sí, ya como un acceso definitivo a mi vida periodística. Yo tenía, no sé si 30 años, alguna cosa así, y a partir de ahí, pues un año después empecé a hacer radio, y un año después empecé a hacer televisión, y ya para 2004 yo tenía prensa escrita, la columna en Milenio, tenía radio en Grupo Imagen y hacía comentarios de televisión en Hechos AM, ¿no? Ahí ¿Conmigo? Contigo. ¿Conmigo? Ahí nos conocimos, sí, justamente. Sí, que hubo una época de algunos cambios en Hechos, en la mañana, te acordarás. Claro, y yo fui parte de los cambios. Pero yo tuve la fortuna de ser permanente en esa época de cambios, entonces me hice cuate de todos los que pasaron por ahí. ¿No? Me acuerdo de Ramón Fragoso y de Jorge Zarza. Bueno, entonces te tocaron todos. No, si todavía te tocó Ramón Fragoso. Y había un grupo de 4 chavas que estaban ahí también, ¿no? Edith Serrano y Ana María Lomelín, y bueno, pues muchos que hoy son pues grandes colegas, amigos, ¿no? Que conocí en aquella época, pues, ¿no? Claro. Porque además te tocó estar en varios de los espacios, bueno, estuviste en varios horarios, pero luego estuviste en varios de los espacios pues más, pues con más audiencia, sobre todo en Imagen, ¿no? En Imagen estuve en radio a las 6 de la mañana, tenía un programa muy temprano, de 6 a 6:45, y después tenía comentarios con Pedro Ferriz, con Adela Micha, y pues me la pasaba yendo y viniendo, ¿no? Iba a Azteca, regresaba a Imagen, tenía mi programa, pero también tenía estos bloquecitos ahí de temas económicos, financieros, y ahí, digamos, fue donde me convertí ya en este personaje que soy, ¿no? En esta persona periodística. Pero además, ¿cómo es que te empiezan a jalar los grandes empresarios para pedirte, o sea, no nada más para invitarte a dar conferencias o para invitarte a los foros importantes en México, sino de pronto brincas a Davos?
y eres alguien que tiene cita en Davos cada año religiosamente desde hace no sé cuántos. No sé quién tenga más tiempo yendo a Davos, si Sergio Sarmiento. No, tú. Sergio, Sergio, sin duda. Bueno, por edad sí. No, la verdad es que tengo alrededor de 17 años yendo al Foro Económico Mundial de Davos y es un privilegio. Para mí es la semana culminante de mi vida profesional cada año. Y hay veces que yo mismo me maravillo al final de cada jornada laboral en Davos y digo, ¿cómo es posible? Hoy me reuní con 6 CEOs globales, con un par de presidentes de países. Y digo, pues, ¿quién tiene ese privilegio? La verdad es que sí, eso es lo que permite ese gran aglutinamiento de líderes mundiales, ¿no? Y no se puede ir como periodista ni siquiera a reportear si no te invitan. Es decir, no es que cualquier periodista dice, quiero ir a cubrir este foro y me acredito. Sí, y saco mi acreditación, no, claro. Te tienen que invitar. Entonces tuve la fortuna de que me invitaran en 2007. Fue la primera vez que acudí. Y ahí pues estuve, ahí sí me sentí como pez en el agua, a diferencia de otras circunstancias del pasado mío, ¿no? Que te decía, yo sentía que no pertenecía, ¿no? A esa realidad. Y acá conocías a todos. Aquí decía, este es mi mundo. Sí, claro. Aquí me siento bien, conozco del valor económico, cómo se crea, cómo se toman decisiones y además puedo tener una interlocución de alto nivel con personajes que pues toman decisiones clave para todo el mundo, ¿no? Para beneficio de la gente, de países, de corporaciones y eso me acercó a mucha gente de ese pues gran mundo empresarial económico pues, de todo el planeta. La verdad es que es un privilegio estar ahí cada año. ¿Cómo observas tú este país, Carlos? Tú que has tenido la oportunidad de ser parte de muchos escalones de la sociedad mexicana. O sea, tú has estado desde este niño que creció, que nació, que creció en el centro histórico con muchas carencias. O sea, como que muchas de las definiciones de la sociedad mexicana han cabido en tu historia, han cabido en ti. Sin embargo, como tú bien dices, te mueves como pez en el agua, también en las altas cúpulas del poder económico de este país. Entonces, ¿cómo observas México, lo que está pasando ahorita, tu sentido de la prosperidad? Pues mira, yo creo que México es un país que está lleno de oportunidades constantemente, a pesar de las malas noticias, de malos gobiernos, de decisiones imprudentes que toman muchos gobernantes. Y yo, pues al ser, digamos, al ser yo mismo esta historia que tú relatas, pues cuando crecimos, ¿no? Había esas crisis que también eran gravísimas, las devaluaciones. Yo me acuerdo de mi papá hablando de las devaluaciones y de las crisis que aquí surgían de México, ¿no? La verdad es que no tenemos esas crisis ahora, afortunadamente. Entonces, sí tenemos una historia de personajes que de pronto han tomado decisiones erráticas que afectan a toda la población, pero yo creo que a pesar de eso, como mi historia lo demuestra, sí se puede. Sí se puede pues, navegar en las aguas complejas. Y crecer y aspirar. Sí, por supuesto. Entonces soy un vivo creyente de que pues, quien se esfuerza, quien se pone listo, ¿no? Con las circunstancias que le toca vivir, pues la verdad es que sí puede salir adelante trabajando, observando su entorno y tomando decisiones correctas. Todos nos equivocamos, pero es evidente que de esos errores puedes tomar una buena lección para no repetirlos y tratar de meterte en una industria que te guste, en una profesión que te haga crecer, en un lugar donde ganes recurso y lo hagas crecer. En fin, yo creo que sí se puede. Entonces, México pues siempre está en este especie como de círculo adverso, repetitivo, en donde aparecen pues crisis o momentos difíciles y la gente a veces lo ve con demasiado pesimismo. Yo no tanto, Yo lo veo como una oportunidad pues, para trabajar en favor del país, trabajar en favor de México y trabajar en el sentido de que es posible pues, que cada quien prospere, sí lo creo. Claro. ¿Qué significó para ti convertirte en papá? No, pues es una maravilla, la verdad. Yo no quería tener hijos. Yo sé, por eso te pregunto. Y el día que me convencí con todas mis células, ¿no? Así, la verdad es que... ¿Por qué no querías tener hijos? Bueno, yo creo que estaba como más bien... como se dice por ahí, como asustado, ¿no? Por todas las responsabilidades que continuaba teniendo con mi familia, con mi papá, que era un anciano, con mi mamá y tal. Entonces, pues sí era una circunstancia en donde pues, recursos míos tenían que ir ahí a auxiliar a la familia de mis padres y tal. Entonces, claro, pues a mí me dices, y además quieres tener un hijo, que es una responsabilidad más, pues mi primera respuesta era, esto no estaba en mis planes, ¿no? Pero, ¿tú te hacías cargo de tus papás durante no al mucho 100%, tiempo? pero sí ayudaba mucho. Sí, yo ayudaba mucho a mis padres. Mi papá tenía algunos
alguna casa que rentaba, que como no tenía más recursos, pues la verdad es que se fue deteriorando muchísimo. Entonces, pues esos recursos se le fueron disminuyendo demasiado. Ya de salud estaba muy mal, mi mamá no terminó la primaria, entonces pues no tenía una profesión, te digo que apenas vendía algunas cosillas por ahí en la colonia, en fin. Sí. Entonces yo tenía que entrarle ahí al... Claro, normal, como todos. Lo hacía, pero sí, digamos, la circunstancia de esos contrastes, ¿no? Con otros grupos, pues sí, siempre fue difícil. Y el tema de tener un hijo, pues no es que me lo había planteado, simplemente, pues sí, no estaba dentro de mí como un anhelo. Pero, pues pasa el tiempo, dialogas con tu pareja, estás hablando sobre hay crisis también a ese respecto, y hubo un día en que me convencí, te repito, con todas mis células, de que es algo que quiero, que voy a abrazar, que voy a dar lo mejor de mí para ser un buen padre, ¿no? Y bueno, pues funcionó. ¿Y cuándo llegó? No, pues fue una gloria, la verdad. O sea, para mí yo creo que es uno de los momentos más impactantes que he tenido en la vida, ¿no? Como de plenitud. Y a partir de ese momento y hasta ahora, sí, totalmente pleno en la existencia y en la convivencia y en las sensaciones, emociones y en lo que para mí significa tener un hijo, ¿no? ¿Cómo eres tú como papá? Medio barco, ¿no? Pues no sé, habrá que preguntarle a él. Yo creo que soy muy sensible a sus necesidades, a lo que realmente él quiere. Y creo que soy muy amoroso también, y creo que soy muy consecuente con lo que él busca de la vida. Y bueno, por supuesto, un guía, ¿no? Sí, claro. Un guía que también tiene que poner algunos límites de pues cuando un niño, un adolescente. Y le enseñas de finanzas, ya lo estás enseñando a administrarse, por lo menos. Sí, una vez le hice hasta un juego no me acuerdo qué edad tenía él, pero debió tener a lo mejor, no sé, 12 años, algo así. Ajá. Y le hice un pequeño jueguito de invertir en la bolsa como Pancho Dólares. Entonces le dije, a ver, vas a tener... O sea, ¿lo pusiste a invertir en la bolsa? No, pero era de juguete. Ya sé, pero pues sí, imagínate, entonces, ya le metes esa presión a un niño. Le dije, agarra aquí una cantidad y vas a repartirlo en acciones de empresas que te gusten. Pues, ¿qué empresas le pueden gustar a un niño? Sí, pues el que hace chocolates. Apple, el que hace, Adidas o ese tipo de empresas. Y sí, hizo sus compras y luego después de unas semanas dijo, a ver, pues vamos a ver cómo te fue, ¿no? Si ganaste o perdiste. Y ya después le di algún premio ahí para que simplemente se le quedara ese conocimiento, ¿no? ¿Y le gustan las finanzas a tu hijo? Yo creo que le gusta normal. La verdad es que a mí me dijo una vez que no le interesa el dinero. Entonces creo que más bien su ámbito de interés. ¿Qué le dijiste cuando te dijo no me interesa el dinero? ¡Escándala! No, la verdad es que no. Yo creo que un atributo que tengo es que no juzgo. Entonces, al no juzgarlo, pues más bien, pues está bien, ¿no? Pues es lo que él quiere y él está en otro ámbito de intereses, artísticos más bien. Lo cual está increíble. Sí, me parece muy bien, ¿no? ¿No? ¿Y cómo viviste tu divorcio? Yo debo confesar que yo conocí a Carlos Mota exactamente ahí. Cuando estabas pues, atravesando una crisis normal de todos los matrimonios, pero esa fue la definitiva. Y te costaba mucho trabajo. Creo que Álvaro, tu hijo, tenía, no sé, 8 años, era muy chiquito. No, tenía 2. Cierto. Sí, tenía 2. No, pues bueno, lo viví como, pues, yo creo que muchísima gente lo vive, ¿no? De una manera muy compleja, muy difícil, ¿no? Para mí, para Pero sí me acuerdo que espero no estar cometiendo ninguna indiscreción, pero sí me acuerdo que dar el paso, no sé si tomar la decisión tanto como dar el paso, fue algo que te costó mucho trabajo. Y eso llama mucho la atención en alguien que suele tomar una decisión y dar el paso, que es tu caso en otros aspectos. Sí, bueno, yo creo que siempre quieres resolver para bien pues una relación que de pronto se puede estar deteriorando, ¿no? Entonces siempre haces algún esfuerzo adicional para que las cosas prosperen, pero bueno, pues hay momentos en donde eso ya no es posible y de pronto tienes que tomar la decisión. Entonces quizá sí hubo algunos meses en donde eso estaba dando vueltas en mi cabeza, pero sí llegó el día en donde pues ya no había vuelta para atrás, ¿no? Y había que tomar esa decisión y pues así fue. Y fue pues complejo, la verdad, o sea, tomar una decisión de divorcio. Porque además te tocó volver a empezar la vida, digo, como todas las personas que nos divorciamos, pues prácticamente de cero, porque tú sí fuiste ese
pues como caballero que dijo, yo me voy, y tú empezaste de cero, me consta. Bueno, a buscar una casa, arreglar una casa. Pues ahí me fui a vivir en un colchón, Sí. en un departamento en un colchón, ahí estuve algún tiempo y pues sí, ¿no? Eso es lo que me tocó y así fue y, o sea, no te voy a decir que fue así tan sencillo, obviamente hubo conversaciones al respecto y tal. No, pero bueno, pues, claro, y me imagino que lo debes de haber vivido con un fracaso que te dolió. Fíjate que no lo vivo como un fracaso, yo no pienso que las separaciones matrimoniales y tal son fracasos, yo creo que son, pues, ciclos que dan lo que tenían que dar y listo, ¿no? A lo mejor los seres humanos tendríamos que ser un poco más consecuentes con la forma en la que enfrentamos el final de ciertos ciclos, pero no lo veo como fracaso, ¿eh? O sea, yo creo que, de hecho, tengo una muy buena relación con ella y Sí, yo sé. en general nos llevamos muy bien y velamos por el bienestar de mi hijo y tal, y creo que eso es algo positivo, entonces, pues, no, la verdad es que fracaso no, pero yo creo otro ciclo más bien, ¿no? Sí. En la convivencia con una persona que ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Claro. ¿Y no te costó mucho trabajo volver a confiar en que tu vida era, o sea, tu vida ideal podía ser una vida en pareja? Le voy a entrar a la historia de Beata Boina. Ella ya nos contó su versión aquí. Quiero oír la tuya. Bueno, la verdad es que no. Yo no me había planteado la posibilidad de casarme otra vez. Era algo que tampoco estaba en mi planteamiento. No voy a regresar a una vida matrimonial. Pero las circunstancias se dieron como para que eso ocurriera, porque ella llegó a México viviendo pues en el extranjero, en España. Ella es polaca, ¿no? Sí. Y luego llegó como embajadora de Polonia a México. Sí, llegó aquí y la conocí a las pocas semanas de que había llegado a México. Y bueno, ¿Por qué la invitaste a entrevista a tu noticiero? Tú acababas de arrancar, fíjense, Bloomberg, esta cadena, y entonces, claro, Manuel Arroyo, el director general y propietario de Bloomberg en México, pues lo que más le interesaba, o de las cosas que más le interesaban eran las finanzas, y dijo, ¿cuál es el mejor del escenario? Carlos Mota, que se venga. Y entonces te llevaron a Bloomberg. Sí, bueno, empecé a escribir en El Financiero en aquel momento Así del año es. 2012, creo, Sí. en la columna Sí, claro. al Financiero, y luego apareció el programa de televisión como en 2013, finales quizá, 2014, principios, Sí. y ahí empecé a hacer ese programa de televisión a donde llegó Beata en marzo, y ahí ¿Pero la tú la conocí. invitaste o te la mandaron? No, yo la invité. De hecho, yo no sabía que era mujer, la embajadora de Polonia en México. Lo que ocurrió fue algo muy curioso. Yo leí un artículo en el Financial Times en febrero de 2014, en donde se relataba que Polonia había hecho muy buen trabajo de implantación de sus reformas estructurales y que estaba creciendo mucho económicamente. Entonces, en México se acababan de aprobar legislativamente las reformas estructurales. ¿Te acordarás, no? La de telecomunicaciones, Sí, sí. y todas estas, ¿no? La de energía y tal. Sí. Entonces le dije a mi coordinador de invitados, le dije, llamen al embajador de Polonia, porque yo leí que además de que las aprobaron en ese país, las implantaron muy bien. Entonces, pues hay que ver ahora qué sigue para México, porque allá lo implantaron muy bien. Claro. Entonces, yo les encargué esto al equipo de trabajo y a la semana llegó ella, ¿no? Y me dijeron, pues ella es la embajadora de Polonia, ¿no? Entonces, claro, la entrevisté con ese interés original de ver pues cómo habían prosperado los polacos después de salir del comunismo y de haber hecho sus grandes reformas para salir adelante económicamente. Entonces ahí fue donde la conocí y tuve además la fortuna, es una cosa muy paradójica lo que voy a decir ahora, porque tuve la fortuna de que en esas fechas Vladimir Putin, el líder de Rusia, invadió la península de Crimea en Ucrania. Claro. Y entonces en el corte comercial de la entrevista, le dije a Beata, oye, tú eres experta en esos temas, ¿no? Seguramente sabes ahí del vecindario europeo, de Europa Central y del este. Vente a mi casa a explicarme. No, eso no. Eso no, pero sí le dije, puedes venir aquí a explicarnos en la tele, porque seguramente esa es una bronca ahí que va a durar algún tiempo. Y entonces me dijo que sí. Y entonces la primera entrevista fue sobre la economía de Polonia, pero después ya las siguientes sobre el tema de Crimea. La guerra de la península de Crimea. Entonces pues, vino varias veces al programa de tele y ya como a la tercera vez o cuarta vez ya le dije que a ver si por ahí salíamos a comer y empezamos a salir. Ajá. Y fíjate qué curioso, porque entonces
pues llega a tu vida una mujer seguramente completamente diferente, pues, con una idiosincrasia completamente diferente, culturalmente diferente, vaya, hasta otro idioma hablaba, pese a que Beata habla un español impecable, pero sí son dos culturas completamente diferentes. Sí, pues yo creo que para mí era algo necesario en ese momento en la vida, ¿no? Tener a una persona que fuera diferente, ¿no? Y esta Beata, pues es una persona diferente por lo que describes de nacionalidad, forma de pensar y tal. Y la verdad es que eso me ayudó en ese momento, ¿no? Como que fue algo que necesitaba mi ser y pues ha sido un viaje muy entretenido, muy divertido, muy padre de poder conocer a alguien que piensa efectivamente, pues no como piensa el promedio de la gente en México, ¿no? Hay muchas cosas que sí son similares, ¿no? Hay muchos valores compartidos entre los mexicanos, los polacos y tal, pero también hay circunstancias que pues sí son bien distintas, ¿no? Además, siendo como una pareja, porque ustedes son una pareja, y eso es muy interesante para quien nos esté viendo, como muy moderna, en el sentido de tienen una vida en común muy compenetrada, pero también tienen una vida cada quien en independencia que se respeta mucho. Los trabajos de cada quien, las formas de pensar de cada quien, incluso hasta los hobbies de cada quien, ¿no? Beata es una súper senderista y tú pues como que tantito. Tantito, sí, nada más. Es que a ella le entró duro la fiebre por el senderismo y de hecho empezamos a hacerlo juntos cuando estaba la pandemia. Y empezamos a hacerlo juntos y yo decidí ir a algunas cuantas de estas aventuras de senderismo, ¿no? A caminatas de 2, 3 horas, 4 horas, pero ella sí se tomó esto en serio y hace viajes incluso al extranjero y va a diferentes lugares para estar ahí caminando 6, 7 horas al día y varios días, ¿no? Sí, que es fantástica, además es una gran guía de senderismo. Yo he tenido la oportunidad de caminar con ella muchas montañas ya y sí es fantástica. Pero ustedes también, Beata, cuando se casa contigo, pues no tenía hijos y me imagino que es una conversación que tuvieron. Bueno, sí, pero yo creo que muy al principio y muy rápido y muy de que pues esto ya no era para eso, ¿sabes? Como que ella no tenía y pues no sé, yo creo que muy al principio me habrá dicho y no quiero y no quise y no querré tener y pues yo también estoy bien como estoy, entonces como que fue algo que realmente ocupó quizá unos cuantos minutos de una conversación inicial y ya. Seguro. Entonces pues sabíamos los dos del principio que íbamos a estar prácticamente, bueno, solos o acompañados nosotros. Muchas veces viene mi hijo a mi casa, tenemos una convivencia de los tres muy sana, muy agradable, viajamos muchas veces los tres y ha sido pues, también un camino bello, ¿no? Al respecto de cuando vamos de vacaciones y hacemos senderismo los tres, a veces con ella, nos guía a él y a mí. No se me va a olvidar nunca tu boda, a la que yo, por cierto, llegué súper tarde porque se había muerto Juan Gabriel y entonces a mí me tocaba, hubo una cobertura de estos 10 días de cobertura de la despedida de el Divo de Juárez, en donde terminamos muy tarde y era tu boda, que cuando llegué me sorprendió muchísimo porque tenía más convocatoria Carlos Mota que el presidente de la República en ese momento. O sea, estaban juntados de todos los partidos, pero de todos los bancos, pero de todas las instituciones. Aquello era una cosa blindada como caja fuerte, además. La verdad es que fue una boda muy padre, sí, y yo disfruté mucho, ¿sabes qué? Disfruté mucho el mariachi, porque me gusta el mariachi, entonces lo puse al principio. Además venía la familia de Beata de Polonia, entonces yo dije, pues, si lo ponemos al principio se van a dar cuenta en este arranque del evento social, pues lo que significa un buen mariachi, contratamos uno muy bueno, yo le hice la lista de canciones, cómo quiero que toquen en cada momento y tal. Sí, la verdad es que fue un evento bonito y sí, pues había un aglutinamiento ahí de personajes, amigos, ¿no? Que han estado acompañándonos a los dos también en esta etapa de nuestra historia profesional, de nuestra vida, gente que queremos mucho y estuvo padre, la verdad, fue divertido. ¿Hace cuánto tiempo murió tu papá? Mi papá murió en 2014, a los 101 años de edad. Hace pues, ya poco más de 10 años. Y mi mamá murió 3 años después, 3 años y medio después, más o menos. ¿Cómo te despediste de cada uno? Pues de mi papá, mira, tócame así con tu mano. Es que es una cosa muy curiosa, porque así como está la imagen esta de la Capilla Sixtina, ¿Ah, sí? así. ¿Por qué?
Bueno, no sé, pero así siento que fue la despedida, porque estaba él en el hospital agonizando y pues ya no escuchaba y él estaba agonizando, viendo hacia el cielo y alzando los brazos, y yo me acuerdo que decía, decía algunas frases que yo no entendía, ¿no? Dije, ¿por qué está diciendo esto? Y no sabía si me quería abrazar a mí o qué, y luego dijo en una frase en donde me di cuenta que no estaba refiriéndose ni hablando conmigo, dijo, hay un andador de piedras, y alzaba los brazos como queriendo ir al cielo. Yo creo que estaba viendo algo más que no era yo, y entonces ya, como no me escuchaba y tal, pues simplemente le di un abrazo yo final, y nos despedimos así con como gesto casi religioso, ¿no? Sí. Este símbolo que hay ahí en el Vaticano, y para mí fue ese instante en donde a los dos nos quedó claro que ya no íbamos a volver a vernos en este plano, y yo lo dejé en el hospital, y listo, esa madrugada me hablaron y me dijeron que había fallecido. Pero a lo que me refiero es cómo internamente, emocionalmente, cuando uno se despide de sus padres, de la vida de sus padres, como que haces este recorrido, esta vuelta atrás sobre lo que fue tu vida con ellos. Y creo que fue tan distinta tu vida con tu mamá y con tu papá. Y creo que la despedida también tiene que haber sido un momento de impacto. Lo digo en el buen sentido. ¿No? Quizá un año antes de que falleciera ocurrió algo. ¿Tu papá o tu mamá? Sí, mi papá. Sí. Sí, ocurrió algo, pues que no sé ni de dónde surgió, pero ocurrió así. Estaba yo en el auto manejando y de pronto, yo creo que ese fue un momento como de la despedida emocional. Sentí un gran deseo en ese momento, una tarde, de llamarle. Él casi no escuchaba, entonces mi mamá hacía de traductora, ¿no? Levantaba el teléfono y le decía yo muchas veces a mi mamá, dile tal cosa a mi papá y tal, ¿no? Entonces yo sentí un gran deseo de pedirle perdón a mi papá. ¿Por qué perdón? Y no sé por qué, pero le hablé y le dije, necesito que le digas a mi papá lo siguiente, ve por él, ¿no? Entonces pues ya lo acercó ahí al teléfono y tal, y le digo, necesito que le digas que le pido perdón por todo, ¿no? Pero si me dices por qué, no tengo idea de por qué, es más, o sea, no podría ser una lista de cosas que le hice, sin nada, claro, por lo cual podría como arrepentirme, pero eso me liberó totalmente de alguna carga por ahí que yo tenía. Y él, de hecho, me respondió, vi a mi mamá, me dijo, no, pues no hay nada de que me tenga que pedir perdón. Pero pues sí, pues, no, pues lo perdono, ¿no? Algo así me respondió. Vi a mi mamá y pues una conversación ahí de algunos minutos telefónica. Yo detuve la marcha del coche y estaba yo pues llorando y tal. Y después de esa conversación ya me sentí en paz con él. Y listo. Yo había trabajado mucho psicológicamente todos estos temas tiempo atrás. La verdad es que estaba muy en paz con él desde hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, había pasado de esa distancia emocional que se marcó por la diferencia de edad y tal, a una cercanía muy fuerte con él, y yo muchos años llegaba, lo abrazaba, lo apapachaba, estaba muy pendiente de él, pero no había tenido un episodio así como de despedida como ese, que de pronto yo creo que fue lo que marcó el momento así de decir adiós. Además ya debió tener en ese momento como 100 años y murió de 101, ¿no? Claro, claro. ¿Y de tu mamá? Pues de mi mamá, la verdad es que mi mamá entró en una casa, en un asilo, sí, estuvo ahí en una casa de cuidados durante algunos 2 años, después de que murió mi padre. Ella empezó a caerse ahí cuando caminaba en la colonia, perdía cosas, entonces mi hermana y yo no tuvimos alternativa más que ponerla ahí en un lugar que la cuidaban bien, y pues yo la visitaba. La verdad es que con mi mamá pues estuvo en el hospital los últimos, que serán 2 meses, alguna cosa así, y bueno, pues falleció, y yo creo que tuve pues una cercanía emocional mucho con ella, porque sí, diario hablaba con ella 2 o 3 veces por teléfono en sus últimos años, y me consultaba cosas y me contaba lo que pasaba en la colonia y me contaba sus anécdotas y tal. Muchas veces yo estaba escribiendo mis artículos y nada más acá estaba escuchando lo que me decía, pero estaba atento a ella siempre, la verdad. Y bueno, la visitaba y tal, y pues yo creo que fue algo mucho más suave esa despedida, mucho más sutil, pero también quedé muy en paz con esa despedida. Claro.
Es que, ¿cómo pasa la vida? Ah, porque tienes una hermana. Sí, así además, es. nada más, ¿verdad? Nada más una, sí. ¿Y qué tal, cómo describes tu relación con tu hermana? Pues no son socios, pero trabajan juntos, ¿no? De sí, alguna bueno, manera. sí, ¿no? Sí, trabajamos juntos y también somos socios porque tenemos un pequeño negocio. La historia de tu negocio es genial. Tenemos... Porque es la casa donde tú creciste. Bueno, es una casa al lado, a una cuadra de donde yo crecí en Clavería. Ajá. Y esa casa me la dejó mi papá a mí. Entonces es una casa dúplex en donde en la pandemia yo metí todos mis ahorros para remodelarla y entonces puse unos departamentitos, la transformé en una casa amplia, no muy grande, pero amplia, y puse 2 departamentitos que ahora están con Airbnb. Ajá, muy bonito. Sí, quedaron muy bonitos, la verdad. Hiciste muy bonito trabajo. Me gusta en mucho esa el tema casa. como de arquitectura, pero también interiorismo. pusiste una panadería. Y luego puse una panadería abajo, efectivamente. Sí. Entonces hacemos ahí pan gourmet, pan de pueblo, muy fino, con ingredientes muy buenos. Y la verdad es que es un negocio que va bien, en donde mi hermana es mi socia. Sí. Sí, entonces tengo una muy buena relación con ella. Es muy curioso porque cuando estoy con ella conviviendo, que es diario unos minutos, pues siempre tenemos como anécdotas o salen expresiones que mi mamá nos decía cuando éramos niños y entonces hay una risa siempre ahí de ese recuerdo, ¿no? Sí, voy a ventilar Carlos Mota todo el tiempo está pensando en cómo uno debe de diversificarse económicamente. Y entonces siempre está inventando que si no es la panadería, es las cosas estas, ¿te acuerdas que empezaron a vender para limpiarse la cara? Fantásticas, unas esponjas especiales. En fin, siempre está inventando como buen empresario y sobre todo asesor de empresarios, que es. Pero de repente tiene unas ideas medio psicalípticas. La cosa es que a mí un día me dijo, oye, ¿por qué no invertimos en un edificio que se va a construir cerca del aeropuerto de Texcoco? Ah, sí. Bueno, ¿te acuerdas? yo decía, es que si van a hacer un aeropuerto ahí, pues hay que comprar algún apartamento por allá en Texcoco. Sí, cuando iban a hacer ese... Perfecto. Y que yo dije, qué gran idea, se va a construir el aeropuerto ahí, y entonces todo era maravilloso hasta que... Oye, pero cancelaron el aeropuerto. Hasta que cancelaron el aeropuerto, ¿no? Pero sí me hice mi investigación ahí de mercado, muy rupestre, por supuesto. Me acuerdo. Pero me fui a dar la vuelta ahí por la zona de Aragón y tal, y vi que está prosperando, Sí. O sea, ya hay centros comerciales pues, muy buenos y un Starbucks por allá, y se ve que la gente, bueno, es una zona que quizá décadas atrás fue incluso muy insegura, pero ahora yo la vi que pues está como yendo para arriba. Pero bueno, pues eso ya no se logró, ¿no? Porque efectivamente cancelaron el aeropuerto. Pero imagínate que ese aeropuerto que se hubiese construido ahí, pues habría detonado efectivamente una cantidad importante de necesidades que negocios de diferente índole tendrían que cubrir. Yo creo que algo así debe estar ocurriendo en Tizayuca, ¿no? Alrededor del AIFA. Pero la verdad es que ya no me metí. Pues el AIFA como es casi un pueblo fantasma, bueno, ¿verdad? Del día de hoy, porque es la verdad. Bueno, va poca gente, ¿no? No tiene todavía, yo creo que el flujo, ni las frecuencias, ni todo, el potencial que podría tener. Seguramente hay negocios que empiezan a prosperar en Tizayuca y toda esa zona, pero no todavía como es su potencial, que yo ojalá, pues espero funcione más, ¿no? En 10, 15 años o más pronto, ojalá. ¿Cómo vislumbras el México que nos espera? El nuevo México que nos espera. El nuevo México, sí, hay un cambio muy fuerte. Mira, yo soy optimista. Yo creo que están puestos unos aspectos pilares fundamentales que difícilmente se podrían eliminar y que ya nos han generado prosperidad a los mexicanos. Incluso el gobierno actual está defendiendo el libre comercio como algo muy importante, ¿no? Y yo creo que en esta nueva realidad con Claudia Sheinbaum vamos a tener ese como un pilar permanente de México. Y eso, Moni, yo creo que pues hay gente que lo da por descontado, pero es algo que cuando éramos niños pues no teníamos, ¿no? Porque la gente iba a Estados Unidos a traer fayuca y traía una televisión y traía chocolates Milky Way. Sí. Bueno, tú creciste en la frontera, a lo mejor y no tenías ese problema, pero aquí en la ciudad la gente compraba en Tepito, que así se hizo famoso, pues estos artículos de fayuca. Los tianguis, ¿te acuerdas de esos famosos tianguis? Y ahora pues tenemos una realidad en donde el libre comercio es una realidad de México, que todos los mexicanos abrazamos, y eso no lo va a quitar nadie, ni lo quieren quitar, ni la izquierda afortunadamente lo quiere eliminar, ni nada de eso. Y eso me da una esperanza de que como pilar de la economía, creo que vamos a tener eso, con muchos problemas que van a venir, pero ese gran pilar creo que nos va a mantener a flote, ¿no?
pues ojalá tengas voz de profeta. Por lo pronto, lo que sí tienes es una historia maravillosa. A mí me encanta presumirla, me encanta contarla, me encanta presumir que eres mi amigo entrañable. Al contrario. Porque creo que eso nos anima muchísimo a muchos y debe de animar muchísimo en un país como México a que muchas personas vean, sepan, palpen que se puede no solo salir adelante, que se puede crecer, que se puede aspirar y conseguir. Sí, no, yo soy un creyente totalmente de que si te esfuerzas, de que si eres constante, de que si te pones metas y trabajas duro al respecto, pues puedes salir adelante sin problemas, ¿no? Todos tenemos obstáculos, ¿no? Es evidente claro. Que hay plazos, hay carencias, hay problemáticas que sobrepasar, pero la verdad es que si trabajas, sale adelante, ¿no? Sin duda que sí. Gracias, Carlos. Al contrario, gracias a ti, a que no se imaginaban esta historia de este señor que ven todos los días hablando de finanzas. Te quiero mucho. Gracias. Igualmente, yo más. Gracias. Gracias a ti. Carlos Mota, en el Nido de la Garza. Gracias.